Eh, Dentro de esta semana he estado reflexionando sobre la palabra del Señor. Y yo pensaba en algunas situaciones personales, ¿cierto?, de la vida. Usted puede pensar en las suyas, pero a veces nos sentimos mal, a veces estamos aproblemados, afligidos. Y eso tiene una razón, bueno, tiene varias razones en realidad, pero hay una razón principal y que está aquí, mire, lo vamos a leer en Jeremías 13, 8, 11. Me voy a invitar a que me acompañe a Jeremías 13. Jeremías 13. Jeremías 13 del 8 al 11. Ahí. Gracias. Jeremías 13 del 8 al 11 dice así la palabra del Señor, hermanos. Entonces Dios me dijo, así como se ha podrido, bueno, esta es la versión TLA, ¿ya? Así como se ha podrido el calzoncillo, así también haré que se pudran el reino de Judá y su capital Jerusalén. Perdón, ¿estoy bien o no? Sí, 13:8, ok. Son gente muy terca, orgullosa y malvada, no quieren obedecerme. Y para colmo adoran a otros dioses. Pero quedarán como este calzoncillo que no sirve para nada. Yo quise que toda la gente de Israel y de Judá se ajustaran a mi ley, así como el calzoncillo se ajusta a la cintura de quien lo lleva puesto. Solo así serían mi pueblo y gozarían de fama y respeto, y la gente los alabaría. Pero no quisieron obedecerme. Te aseguro que así será. Hermano Luis, ¿usted tiene la versión Reina Valera? Sí. ¿La podría compartir con nosotros, por favor? Sí, del 8 al 11. Amén. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no puede oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Pero no escucharon, dice el Señor. Vamos a orar, hermano, para que el Señor hable a nuestras vidas. Buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y con reverencia, Señor, con gratitud también, y temerosos de ti, Señor, no de miedo, Señor, sino que delante de tu presencia, Señor, nos humillamos, Señor, nos postramos en esta hora. Tú conoces nuestro corazón, nuestro levantar, nuestro acostar, Señor, lo que hacemos en el día, Señor, y cada parte de nuestra vida, Señor, cada tiempo, Señor. Y en esta hora nos presentamos delante de ti. Tú sabes lo que necesitamos y te pedimos que nos hables, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Haz, Señor, vivifícanos, Señor. Vivifícanos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, aquí hay una palabra del Señor que habla de un pueblo, ¿cierto? Habla de un pueblo que el Señor quería bendecir.
El Señor quería cuidar, quería guardar, quería enseñarle, hacer justicia y todas esas bondades que el Señor trae a nuestras vidas, ¿cierto? Pero este pueblo dice la palabra que, dice, yo quise que toda la gente de Israel y de Judá se ajustaran a mi ley, a su palabra, ¿cierto? A sus mandamientos. Así como el calzoncillo se ajusta a la cintura de quien lo lleva puesto. Solo así sería mi pueblo y gozarían de fama. ¿Se imagina, hermano, usted vistiéndose, poniéndose su ropa interior y no la ajusta bien, sino que queda ahí como suelta y empieza a caminar? ¿Le ha pasado? A lo mejor tiene algunas prendas ya un poco vencidas, los elásticos. Pero bueno, imagínese, y va caminando y esto empieza a soltarse. Qué vergüenza, ¿cierto? Que suena un poco chistoso, pero aquí el Señor está hablando de esto, que Él quería que la gente de Israel y de Judá se ajustara a su ley, así como el calzoncillo se ajusta a la cintura de quien lo lleva puesto. Solo así serían mi pueblo y gozarían de fama y respeto, y la gente los alabaría. Entonces nosotros nos preguntamos, o a veces nos preguntamos por qué a veces estamos mal. Y nosotros sabemos cuál es la respuesta, es porque no queremos obedecer al Señor, no lo obedecemos a veces. Sabemos que el Señor nos manda a hacer las cosas de una forma y nos saltamos esa norma o esa regla o ese consejo de parte del Señor y vienen las consecuencias. No quisieron obedecerme. El título que tiene esta predicación dice: no rechaces mi palabra, no rechaces mi palabra. ¿Por qué? ¿Acaso es muy difícil cumplir la palabra del Señor? Es una pregunta. ¿Es muy difícil cumplir la palabra del Señor? Ahí usted tiene, cada uno tiene su respuesta. Vamos a ir a Deuteronomio 30, hermano, acompáñeme a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30 del 1 al 10. Dice así: Moisés continuó diciendo: ahora saben las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios, y las maldiciones que recibirán si no lo obedecen. Si Dios los castiga y los envía lejos de su país, piensen en todo esto que les he dicho. Si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser, y cumplen las leyes que les he dado, Dios les tendrá compasión y los volverá a bendecir. Los hará volver de los países a los cuales los envió. Aun si ustedes se encuentran muy lejos, Dios los buscará y los traerá de nuevo al país que prometió a sus antepasados. Allí prosperarán y tendrán más hijos que sus antepasados. Dios hará que se olviden de hacer el mal. Entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente y con todo su ser, y no por obligación. Así podrán vivir muchos años. Dios hará que caigan maldiciones sobre los enemigos de ustedes que con tanto odio los han perseguido, pero ustedes deberán arrepentirse y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Si lo hacen, Dios volverá a estar contento con ustedes y hará que les vaya bien en todo. Tendrán muchos hijos y muchas hijas y mucho ganado y abundantes cosechas. Dios volverá a bendecirlos como antes lo hacía con sus antepasados. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser. Obedezcan todos los mandamientos que les ha dado en este libro. El 11 dice: estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles
que cualquiera puede entenderlos, y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. ¿Se dan cuenta? El Señor aquí en Deuteronomio 30:11 nos dice: estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos, no son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. ¿Es así esto, cierto, hermano? Que la palabra del Señor está ahí delante de nosotros. Ahí estamos estudiando acerca de el origen de la palabra, cómo se escribió. Ahí, el otro día con la Titi en el estudio decíamos que profundo esto, que cabezón el contenido, porque es súper profundo el ir que la letra estaba arriba, que la otra estaba abajo en la consonante. Para nosotros era así como que teníamos un fusible aquí y se nos iba, como que se nos quería quemar ya. Pero todo ese proceso en el tiempo, en la historia, todo lo que vivieron estos hombres que el Señor puso para que hoy día tuviéramos esta palabra, aún con mayor fuerza, hermanos, nos hace entender que no tenemos ninguna excusa para entender la palabra del Señor. Hay traducciones, miles, no miles, pero es por decir, hay muchas traducciones, ¿cierto?, que hoy día nos permiten entender más fácilmente qué quiere decir la palabra del Señor. Y con esa certeza que nos da a través de la concordancia, de entender el contexto en el que se escribió esto, qué quería decir. Entonces no tenemos ninguna excusa para entender, para decir, yo no entiendo la palabra del Señor. Hasta el Luquita ahí le ponemos los monitos que ven en la escuela dominical y él sabe de qué se trata la historia. El otro día estábamos viendo ahí la historia de, no me acuerdo de qué era, pero nos comentábamos entre nosotros y él decía, no me acuerdo si era Jonás, parece, decía Jonás, pez, agua, y él entendía un poco de qué trataba la historia, y es chiquitito. Entonces, no hay excusa, no son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Además, la palabra dice que hay una ley escrita en nuestro corazón, ¿cierto? Hay una ley. Cuando nosotros nacemos con este pecado original, ¿no? ¿Cierto? Con esa simiente que nos hace ser dados al mal, ¿cierto? ¿O no? Sí, amén. ¿Y por qué al niño nosotros tenemos que enseñarle a hacer las cosas buenas? ¿Por qué las cosas buenas? Porque el niño sabe que está haciendo algo malo. Y por eso le estamos enseñando, oye, esto es malo. Él está haciendo, en vez de hacer algo bueno, de chiquitito, es dado a hacer cosas malas. Y eso es por esta naturaleza pecaminosa que está en todos nosotros cuando nacemos. Por eso el Señor Jesús tuvo que ser engendrado no por un hombre, sino que por el Espíritu Santo, y María era virgen, ¿no? Porque cuando nosotros procreamos, tenemos hijos, es a través de este vínculo, ¿cierto?, que nace el bebé, pero viene con esta naturaleza, que es a través de la sangre. Por eso que el sacrificio del Señor Jesús, con esa sangre preciosa, solamente se podía romper esta maldición. Y le damos gracias al Señor por ello, por ese plan perfecto. Entonces, ¿es difícil cumplir la palabra? Aquí la palabra nos dice, si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Bueno, aquí el Señor habla de los beneficios de obedecer la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor lo podemos encontrar en el Salmo 19.
Salmo 19, del 7 al 8. No rechaces mi palabra. Salmo 19, del 7 al 8. En la versión traducción al lenguaje actual dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Esta es una alabanza que a veces cantamos. La ley de nuestro Dios es perfecta. Y está tomada de este salmo, del Salmo 19. La palabra del Señor es poder, hermanos. Nos da libertad. ¿Se ha sentido usted así como, no sé, como que está preso de algo, encarcelado? Quizás nos vamos a ir a algo un poco más espiritual, pero a veces por nuestra propia desobediencia nosotros abrimos puertas a cosas que no son del Señor. Y el pecado nos hace sentir presos, cautivos. Pero en el Salmo 119, 44, dice el Señor: puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. En la presencia de reyes podré hablar de tus mandamientos y no sentirme avergonzado. Yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. La palabra del Señor nos da libertad. Cuando hacemos su voluntad, somos libres, ¿o no? Su palabra dice que y la verdad os hará libres. Y la verdad es su palabra. Entonces a veces nosotros nos sentimos como que estamos presos, como que estamos, no sé, como que algo nos pasa, nos sentimos mal, y esto puede ser una razón porque nos estamos alejando de la palabra del Señor, de lo que Él nos manda. Pero el Señor nos dice que podemos andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. En la presencia de reyes podré hablar de tus mandamientos y no sentirme avergonzado. La palabra del Señor también, hermano, nos vivifica. Hay una predicación del pastor Chuy que dice: me siento morir. No sé si la ha escuchado. Si no la ha escuchado, escúchela, búsquela. Pero ¿cuántos de ustedes han sentido morir en algún momento de sus vidas, en el último tiempo? Yo el otro día así como que iba al trabajo así en la mañana y decía: me siento morir, decía yo. Porque estaba cansado, pero también porque hay situaciones en nuestra vida que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir poniendo delante del Señor. O todos aquí somos perfectos. Yo creo que cada uno de nosotros, dentro de nuestro corazón, hay un área que todavía tenemos que cambiar. Todos. ¿Cierto? Desde el más chiquitito hasta el más grande. Y esto va a ser hasta que el Señor venga. Entonces la palabra del Señor, hermanos, nos vivifica también. Cuando nos sintamos así como me siento morir, acerquémonos al Señor. Acerquémonos a la fuente de agua viva, el Señor Jesús. Salmo 119, 25 dice: cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído. ¿Se ha sentido decaído por las situaciones de la vida, por una enfermedad, por lo que sea? Señor, cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. Yo te conté mi vida y tú me respondiste. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. A veces, hermanos, como dice Hebreos, andamos con una mochila aquí.
a causa del pecado. Y nosotros mismos nos vamos echando, poniéndole peso a esta mochila, y la palabra dice que el pecado nos asedia, nos aflige al espíritu. A veces nos sentimos decaídos por eso, hermanos, porque nos estamos alejando de lo que el Señor nos ha mandado. Y aquí el Señor dice, aquí dice el Salmo: yo te conté mi vida y tú me respondiste. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. Pedro decía: ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podemos recurrir, hermanos, cuando nos sintamos de esta forma? Obviamente al Señor. Te conté mi vida. Serle sincero al Señor. A veces nosotros creemos que podemos engañar al Señor. Y nos ha pasado algo y lo contamos como a nuestra manera. Y cambiamos algunas cosas, ocultamos algunas cosas, pero el Señor todo lo sabe. Seamos sinceros con el Señor, porque su palabra también dice que Él se compadece de nosotros, porque sabe cuál es nuestra condición, ¿cierto? Que somos polvo, no somos nada. Ya te conté mi vida y tú me respondiste: enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. ¿En qué estamos pensando, hermanos? ¿En qué estamos afanados hoy día? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? Quizás estamos afligidos porque estamos pensando en otras cosas que no nos sirven. Es como ver las noticias hoy día. ¿Ha visto las noticias? Cuando uno ve las noticias, como que pura tragedia, que él no sé qué lo cuchilló, que lo asesinó, que no sé qué, que aquí, que allá, y uno termina así como mal. Quizás hoy día estamos poniendo oídos a otras cosas y no estamos descansando en las bondades, en la verdad, en la palabra del Señor. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. La palabra del Señor nos vivifica, hermanos. La palabra del Señor también nos guía. Salmo 119, 103. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Amén. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. La palabra del Señor nos guía. Cuando nos sintamos, nosotros siempre contamos esta vivencia, esta experiencia que tuvimos con el Señor cuando estábamos comprando nuestra casita. No sé si la han escuchado, ¿no? Tampoco se la voy a contar. Así que, resumidamente, para la gloria del Señor. Estábamos buscando nuestra casita con la Titi. Llevábamos ya 5 o 6 veces que nos habíamos cambiado porque estábamos arrendando en diferentes casas. Y teníamos que ir acomodándonos de acuerdo al presupuesto y todo eso. Y nosotros queríamos una casa para nosotros, para los niños, un lugar tranquilo donde pudiéramos hacer nuestro nidito. Y empezamos a buscar diferentes alternativas. Buscamos por aquí, ¿cómo se llama este sector? El Trébol, que está por aquí cerquita. El Trébol, no nos resultó. Bueno, Señor, será tu voluntad. Buscamos en otro lugar. Habíamos buscado ahí en Aires de Chicureo. Allá, a todo lo que está cerca de Chicureo, se llama de Chicureo. Entonces están los portones de Chicureo, Aires de Chicureo y otras cosas de Chicureo. Y no era por ser agrandado ni nada, sino que era porque era un lugar tranquilo y era algo que se podía pagar. Entonces con la Titi hicimos la reserva de la casa, fuimos a dejar la reserva incluso. Y listo, faltaba poco para firmar los papeles, la promesa y todo. Y estábamos inquietos. Y con la Titi dijimos,
pucha, yo me siento inquieto con esta decisión. Y decía yo también, oremos al Señor. No, ahí no nos pusimos cristianos para nuestras cosas. Oremos al Señor, pidámosle que Él nos guíe. Y listo, ya, ok. Pasó la tarde, la noche, oramos, descansamos, dormimos. Y el Señor nos habló a través de un sueño, hermano. Y esto fue lo maravilloso porque cada uno de nosotros le pedimos al Señor que nos confirmara. Dormimos y al otro día yo miré a la Titi y me asusté porque estaba así como con los pelos así. Le pregunté, amor, ¿qué soñaste? Y me dijo, soñé que había un helicóptero que iba volando por sobre una casa. Y el helicóptero se caía sobre esa casa y la casa quedaba destruida. Y yo la quedé mirando así como, ¿en serio? Sí, ¿por qué? Es que yo soñé lo mismo. Un helicóptero que iba volando sobre una casa, caía y se destruía la casa. Y lo quedamos mirando así como, nos quedamos callados unos minutos y dijimos, bueno, ¿qué más confirmación necesitamos si el Señor está diciendo, oye, no es una buena decisión? Ese mismo día fuimos a retirar la reserva y desistimos de la compra de esa casa. Y el Señor nos tenía preparado otra casa en un lugar tranquilito, cerrado, hermosa, linda, en donde estamos viviendo hoy día y a un precio mucho más bajo del que íbamos a pagar en la otra casa. Entonces, la palabra del Señor nos guía, hermanos, porque si hubiese sido por nosotros, hubiésemos seguido nuestro querer, porque nosotros queríamos, era lindo el lugar, lindo el sector y todo, podríamos haber seguido, pero fuimos obedientes y el Señor nos bendijo con la casa que tenemos hoy día, que es una casa hermosa. De verdad que nosotros nunca pensamos que íbamos a estar ahí en ese lugar. Y a mí siempre me gustó ese sector. Y el Señor nos dio esa casita donde estamos hoy día. Así que la palabra del Señor nos guía cuando somos obedientes. A veces somos desobedientes y también hay consecuencias. También nos ha pasado, también me ha pasado que por mi desobediencia he vivido consecuencias terribles, hermano. Y a cada uno de nosotros, yo creo que tiene algo, una historia que puede contar por ser desobedientes, ¿no? La palabra del Señor ordena nuestros pasos. En el Salmo 119, 130. Dice, deseo conocer tus mandamientos, me muero por entenderlos. Dios mío, atiéndeme y tenme compasión como acostumbras a hacerlo con todos los que te aman. ¿Ha sentido ahí en su interior así como que, Señor, yo quiero conocerte más, quiero conocer más de ti? Y está como esa carga del día a día, de las cosas de este mundo, los afanes, pero algo dentro de nosotros dice, Señor, yo en realidad, yo de verdad que quiero conocerte más. Yo quiero conocer más al Señor, hermano. La palabra del Señor ordena nuestros pasos. Salmo 119, 130, entonces decía, cuando un maestro las explica hasta la gente sencilla, las entiende. Deseo conocer tus mandamientos, me muero por entenderlos. La palabra del Señor, hermanos, ordena nuestros pasos. Cuando la buscamos, cuando anhelamos conocerla, ordena nuestros pasos. Nos da conocimiento e inteligencia. ¿Cuántos de nosotros ha sentido? Sí, yo a veces veo gente que es súper sabia, súper inteligente, no sé, hay una situación puntual y yo no sé cómo resolverla. Pero esta persona, obviamente cristiana, que conoce al Señor, tiene esa capacidad de poder decir, oye, en realidad esta no es una buena decisión, yo lo haría de esta forma. Yo quisiera que el Señor también me dé esas capacidades. Y la palabra del Señor dice que nos da conocimiento e inteligencia. Vamos a Proverbios 2.1. Proverbios 2.1. Dice, querido jovencito, ¿cuántos jovencitos hay acá? Oh, no escuché ninguna vez. Mi hermano ya levantó la mano.
Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos jovencitos no actuamos con sabiduría ni con inteligencia? Quizás no conocíamos al Señor y hacíamos lo que hacían los demás, nuestros compañeros, nuestros amigos. A mí me pasó cuando yo era chico. Mis compañeros en el colegio eran desordenadísimos, hermano, y yo era Mateo, siempre en primer lugar, me sacaba buenas notas, pero cuando me juntaba con ellos, mal. Así que mi mamá no está escuchando, así que... pero esto pasa, hermano. Habían compañeros que hacían cosas que no se debía hacer. Y uno, por querer ser del montón, ¿cierto? O de ese grupo, para no quedar como tontito, quería hacer lo mismo que ellos, para no quedar excluido. Y a veces cedí. Y eso estaba mal. El Señor dice, querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. ¿Se imagina usted es un pirata y hay un tesoro escondido ahí en Viña del Mar? ¿Qué haría? ¿Se prepararía, buscaría un plano, un mapa, brújula, una pala, no sé, lo que fuera, por poder ir a encontrar ese tesoro, ¿no? Que tiene moneditas de oro o cualquier cosa que a usted le guste hace mucho. Así dice el Señor que tenemos que buscar la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. La palabra del Señor nos da conocimiento e inteligencia, hermanos. En Mateo 7:24, esta es una historia que todos conocemos y que el Señor nos ha hablado muchas veces en este tiempo. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida, que construyó su casa sobre una piedra firme, vino la lluvia, el agua de los ríos, subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos da conocimiento e inteligencia, pero el Señor también aquí dice que el que escucha lo que yo enseño y lo hace también. O sea, aquí hay mucha sabiduría, hermanos, que podemos leer y llenarnos intelectualmente, pero si no la aplicamos, somos necios, somos tontos y vamos a ver las consecuencias, como lo vio este hombre que no fue precavido, que no escuchó y que no hizo lo que el Señor mandaba. La palabra del Señor, hermano, nos da conocimiento e inteligencia. No rechaces mi palabra. Ese es el título. Porque a veces reemplazamos la palabra por cualquier otra cosa menos importante que la palabra. La palabra del Señor aumenta nuestra confianza. ¿Cuántos hoy día se sienten como desesperanzados? Se sienten como inquietos. Hermano, la palabra del Señor nos da confianza, aumenta nuestra confianza. En Proverbios 22, 17. Busquemos Proverbios 22, 17. Dice la palabra del Señor, presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y la repites al pie de la letra,
tendrás una grata experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Son dignos de confianza para que sepas responder a quienes te pregunten. ¿Estoy bien, cierto? Sí. Presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. ¿Alguien lo puede leer en la versión Reina Valera, por favor? 22:17. Ya. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. 18. Sí. Cosa deliciosa, si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaran sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Amén. Amén. Para aumentar nuestra confianza en el Señor. La palabra del Señor también, hermanos, nos da justicia. Nos hace justicia. Justicia para bien y también justicia de juzgar. Vamos a ir a Isaías 51. Dice la palabra: escúchenme todos ustedes los que buscan a Dios y aman la justicia. Ustedes son descendientes de Abraham y de Sara. Miren el ejemplo que ellos les han dejado cuando yo llamé a Abraham. Él era solo uno, pero lo bendije y le di muchos hijos. Aunque Jerusalén está en ruinas, yo la consolaré y la convertiré en un hermoso jardín. Será como el jardín que planté en Edén. Entonces Jerusalén celebrará y cantará canciones de alegría y de acción de gracias. Dios continuó diciendo: préstame atención, pueblo mío. Voy a dar mi enseñanza y mi justicia servirá de guía para las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino. Con mi poder juzgaré a las naciones, los pueblos de las costas lejanas confían en mí. Mi poder los llena de esperanza. La palabra del Señor nos hace justicia, hermanos. Justicia cuando hay injusticia contra nosotros, pero también justicia cuando nosotros hacemos injusticia, porque el Señor es justo, ¿cierto? Y la justicia del Señor es darle a cada uno lo que merece, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? La palabra del Señor nos da y nos hace justicia. La palabra del Señor nos sana, hermanos. La palabra del Señor nos sana cuando estamos enfermos espiritualmente y cuando estamos enfermos físicamente también, ¿o no? Vamos a leer una historia que está en Lucas 7:1. Lucas 7:1. Dice así: cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaún, me dice acá. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor,
no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va, y le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. La palabra del Señor, hermano, nos sana. El Señor, al ver la fe, usted sabe la historia de este centurión, de este capitán o general romano, dijo la palabra y fue sanado el siervo, ¿no? De este centurión. ¿Cuántos de los que estamos aquí son un testimonio vivo del poder que el Señor tiene para sanar nuestras vidas? El Señor nos salva y nos sana. Amén. La historia del paralítico, ¿cierto? El Señor lo salvó y luego lo sanó. Que el Señor nos sane en esta hora, hermanos. Si hay alguno que está padeciendo alguna enfermedad, físicamente o en el espíritu, el Señor es todopoderoso, hermano, para sanarnos, todopoderoso para levantarnos aún del lecho de la muerte. Ahí está la historia de Lázaro, ¿cierto? Estaba podrido, ya estaba hediondo Lázaro de estar muerto. ¿Cuántos días? 4 días. Pero el Señor tuvo el poder para levantarlo de los muertos. Crean en el Señor, hermano. Crean en el Señor. La palabra del Señor nos da vida. Juan 6, del 60 al 63. Juan 6, del 60 al 63. ¿Cuántos de nosotros estábamos, como dice la palabra, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra asquerosidad, en nuestra maldad? Haga memoria de dónde lo tomó el Señor a usted. Quizás algunos nacieron en el Evangelio, en la iglesia, con su familia, otros no. Haga memoria de dónde el Señor lo tomó. Yo hago memoria y el Señor me tomó de ahí, era menos que un gusano, menos que una pulguita, asqueroso, vil. De ahí el Señor nos levantó, hermanos, a todos. Juan 6, del 60 al 63, dice: cuando muchos de los seguidores de Jesús lo oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió: ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. La palabra del Señor, hermanos, nos da vida. Juan 12, un poquito más arriba, Juan 12. Del 47 al 50. Dice: yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. 48 dice: el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. O sea, hay gente que escucha la palabra del Señor, a veces nosotros mismos, cristianos. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas
será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar, y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Podemos, estando nosotros aquí, siendo cristianos, ¿cierto?, rechazar y no obedecer las enseñanzas del Señor. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Sí, podemos. A veces lo hacemos, ¿o no? Sí. No nos hagamos los tarugos, como dice Rubén y la chimortrufia. No nos hagamos los desentendidos, hermanos. El que me rechaza y no obedece a mis enseñanzas será condenado por estas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Todos vamos a dar cuenta delante del Señor por lo que hacemos. Todos. Pero bueno, hermanos, la palabra del Señor nos alienta, nos transforma de esta naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerda que había un personaje que dijo, el Señor estaba hablando de nacer de nuevo, ¿cierto? Y él decía, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Me tengo que volver a meter ahí en el vientre de mi madre? ¿Se imagina? Volviendo usted ahí, permiso mamá. Permiso mamá. Difícil. Pero el Señor nos manda, hermano, a que nazcamos, ¿está bien dicho? ¿Sí? ¿Está bien conjugado? Ya, nos manda a nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Ah? ¿Cómo, hermana? ¿Ya? Sí, el bautismo claro, es parte de... Pero, ¿qué nos hace renovar nuestro entendimiento? ¿Qué nos hace cambiar esta mentalidad o esta naturaleza pecaminosa? Si no nacemos de nuevo, si no nos arrepentimos, si no... Sí, es su palabra. Su palabra nos ayuda a nacer de nuevo, hermano. Nos arrepentimos porque la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos convencen de nuestra condición, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces una vez se dice, pero ¿por qué yo todavía sigo luchando con esto? ¿Cierto? Cada uno de nosotros tiene una lucha, ¿no? O dos, o tres. Cada uno de nosotros tiene una lucha y uno dice, pero ¿por qué no soy capaz de avanzar, de dejar esto? Y es porque tenemos que buscar más del Señor, santificarnos. Tenemos que nacer de nuevo, hermano. Rubén siempre decía que él estaba ahí tocando el teclado hace cuántos años en la iglesia y se dio cuenta de que era pura religiosidad. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor todavía vivimos en una religiosidad? Y el Señor quiere que nosotros avancemos, que de verdad procedamos al arrepentimiento genuino, porque a veces nos emocionamos solamente, lloramos un ratito delante del Señor, pucha Señor, perdóname de nuevo, pero en realidad abrazamos el pecado, o eso que nos cuesta dejarlo, lo abrazamos, lo tenemos así, no quiero hacerlo más, no quiero más, y estamos ahí. Pero el Señor quiere que nosotros avancemos. Genuinamente, hermano. El Señor nos va a ayudar. La palabra del Señor también nos va a permitir, hermanos, conocer su voz. Va a llegar un día, hermanos, en que va a venir el Señor por nosotros, ¿cierto? Por su iglesia. Ya hay falsos profetas, ya hay falsos maestros. Pero si nosotros estamos cerca del Señor, de su palabra,
vamos a poder escuchar la voz del Señor. En Juan 14, del 20 al 24, dice: cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, o sea, su palabra, demuestra que me ama de verdad. ¿Amamos de verdad al Señor, hermanos? El Señor dice aquí que nosotros vamos a demostrar que amamos de verdad al Señor cuando le obedecemos y hacemos lo que Él nos manda. Entonces, la pregunta es, ¿amamos al Señor de verdad? Al que me ame así, mi Padre lo amará. ¿Quiere ser amado usted por el Señor? Sí, cierto. O sea, una respuesta muy obvia. Y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quiere saber usted cómo es el Señor en realidad? ¿Quiere encontrarse con el Señor ese día? Y quizás cómo va a ser ese día, hermano, glorioso, de poder estar delante del Señor y mirarlo y no sé, quizás vamos a ver esa mirada de compasión, de misericordia, de esa mirada de pertenencia. Es como que tú eres mío, yo morí por ti. ¿Cuántos queremos ver al Señor como es en realidad? ¿Cuánto queremos conocerlo más? ¿Cuánto queremos escuchar su voz? Yo siempre me alegro cuando, por ejemplo, los pastores normalmente comparten hay una serie donde el pastor Chuy habla de sus experiencias con el Señor. Rubén también ha compartido algunos de ustedes, hermanos, también, de una experiencia cercana con el Señor. Yo escuché cómo el Señor me habló cuando el pastor Chuy hablaba de unos misioneros que iban a predicar y no tenían dinero, y le dijo: pero vayan a almorzar ahí. Yo me pongo, dijo el Señor. Y ellos, uno creyó, el otro estaba como ahí indeciso, sí, que no, como que no creía mucho, y vieron la gloria del Señor. O sea, ahí el Señor les pagó su almuerzo y todo, y lo mismo le pasó al pastor Tuy. Y así historias que cuentan cuando iban al hospital ustedes, la hermana Carmen con el Rubén, la historia de, no sé, un diagnóstico de cáncer, etcétera, tantas cosas. Y vemos la gloria del Señor aquí, hoy día, presente, así como era en la antigüedad, como lo leíamos. Entonces uno se alegra y uno anhela eso, de poder sentir, de poder vivir estas experiencias con el Señor. Sabemos que el Señor no es un Dios para sentirlo, ¿cierto? Así como que vamos a vivir Pero si al Señor le place que podamos vivir esta experiencia, pucha, qué genial, gloria al Señor. Sabemos que somos bienaventurados si creemos, aunque no lo hayamos visto, pero qué rico sería vivir todos los días una experiencia con el Señor así de cercana. ¿Eso puede suceder? Sí. El Señor puede estar cerca de nosotros, podemos vivirlo, podemos tener esas experiencias, pero debemos buscar al Señor, hermanos. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. El que me ama así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. La palabra del Señor, hermanos, también nos enseña a agradar al Señor. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Hemos escuchado esta historia antes, ¿cierto? Dice: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. ¿A quién le dijo esto? Samuel, perdón. En el 1 dice: Samuel le dijo a Saúl: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje.
Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No les perdones la vida a nadie. Saúl reunió a su ejército en Telaim. Contó a todos sus hombres y eran 200.000 soldados de infantería, sin contar a los 10.000 hombres de Judá que se le unieron. Eran hartos. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla y acampó junto a un arroyo. Desde allí les mandó este mensaje a los kenitas: aléjense de los amalecitas, salgan de esa ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien. Por eso no quiero que ustedes mueran junto con los amalecitas. Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Avilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Y yo me imagino ahí al Señor diciéndole: ay, Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Mira el corazón de Samuel intercediendo por Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de allí se había ido a Gilgal o Wilgal. Aquí está con U. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo: que Dios te bendiga. Ya cumplí con las órdenes de Dios, Samuel. Samuel le preguntó: si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió: son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Grande es el Señor. Y decía Saúl: todo lo demás lo destruimos. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: silencio, le dijo, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Qué cosa nos ha ordenado el Señor, hermanos? Claramente, porque el Señor habla claramente en nuestra vida, que destruyamos, que dejemos de nuestra vida. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? O sea, ¿por qué retuviste algo de eso que el Señor te había dicho? Déjalo. Y Saúl respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y el único que dejé con vida fue al rey, Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Eso es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, hermano. Pero Samuel le dijo: a Dios le agrada más que lo obedezcan
y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. A Dios le agrada más, hermano, que le obedezcamos. No que lo hagamos a media y después, que voy a ayunar todo este día o no voy a dar mi mejor ofrenda, pero sin obedecer lo que nos manda. O sea, es como perder el tiempo, ¿no? Yo estoy seguro de haber obedecido a Dios, le había dicho Saúl a Samuel. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Tiene relación, hermano, también, aprovechando la palabra, lo que viene este fin de semana, Halloween, ¿cierto? Eso está lleno de estas cosas, brujerías, cosas que al Señor no le agradan. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel, tienes razón, le dijo. Mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero, la excusa. ¿Cuántos de nosotros somos buenos para los pero? Pero es que, Señor, es que pucha, Señor, pero es que tuve miedo de los soldados. Por eso los dejé hacer lo que querían. Me acuerdo de una historia de Elí y sus hijos. Los dejó hacer lo que ellos querían. Nunca les puso freno. En nuestra familia, nuestros hijos, hermanos. Pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Es que tuve miedo de retar a mi hijo y que después se sintiera mal y a lo mejor después no iba a estar tan cercano conmigo, no íbamos a tener esa confianza, por eso que lo dejé y pasó lo que pasó después. Mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió, Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que yo no te voy a acompañar. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse, pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo, así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú. Esto nos habla, hermanos, de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida hoy día. ¿Hay algo que el Señor ha puesto en ti hoy? No necesariamente puede ser algo de lo que vemos acá adelante, pero el Señor puede haber puesto algo en ti y por tu desobediencia, el Señor dice, pucha, ¿sabes qué? Voy a levantar a otro, porque tú no me obedeces. Y el Señor busca y pone a otra persona, a otro hombre que sí busca al Señor, que sí le agrada. Y ahí después está, qué terrible eso, ¿no? Que el Señor nos diga, no, ¿sabes qué? Desaprobado, rechazado. Qué terrible eso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Reconozco mi pecado, pero por favor, trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Se estaba sintiendo avergonzado por todo esto, ¿cierto? Samuel aceptó ir con Saúl y los dos adoraron a Dios. Luego Samuel ordenó, tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas, mientras lo llevaban ante Samuel. Agag pensó que ya no lo iban a matar,
Pero Samuel dijo, así como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre, pues te voy a matar. Y allí mismo en Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. Luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a Gibeá, que era donde vivía. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él una gran tristeza. Y también a Dios le causó pesar haber puesto a Saúl como rey de Israel. La palabra del Señor, hermano, nos enseña cómo agradar al Señor. Este es un caso que no agradó al Señor. Que no seamos nosotros en el lugar de Saúl, ¿cierto? Que podamos nosotros ser obedientes como después dijo el Señor de David, a pesar de todo lo que pasó, ¿cierto? De toda la historia del pecado de David. El Señor dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Porque David siempre, hermano, reconoció su debilidad, su maldad, su pecado delante del Señor y nunca tuvo excusas delante del Señor. Pero es que Señor, pero. David reconocía delante del Señor su condición y se humillaba delante de Él siempre. Ese es el corazón que busca el Señor hoy día, hermanos. La palabra del Señor, ya estamos terminando, hermanos. La palabra del Señor es eterna. Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Esto es motivo, hermanos, de esperanza, ¿cierto? Es motivo de contentamiento, de alegría, de sentirnos plenos, porque toda esta palabra no es un cuento. Toda esta palabra no es que la escribieron ayer y tenía validez hasta ayer. En el trabajo, cuando hacemos una cotización, un presupuesto, ahí está todo escrito, ¿cierto? Y tiene ahí un cuadradito que dice validez. Y la validez de la cotización, 2 días, 3 días, 10 días. La palabra del Señor no tiene fin. Es eterna. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Por eso que es motivo de estar contentos, hermanos. Aún en medio de las dificultades que vamos a vivir en nuestra vida, el Señor nos pide que nos acerquemos más a esto, a su palabra, a oírla, pero también a hacerla. Amén. Y vamos a terminar, hermanos, con Apocalipsis 22:7. Y Jesús dice, pongan atención, yo vengo pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía que está en este libro. ¿Cómo dice la Reina Valera, hermano Luis? He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Su palabra es eterna, hermano. Bienaventurado, dice el Señor, el que guarda las palabras de esta profecía. El Señor es real, hermano. El Señor es un Dios vivo, un Dios que nos conoce. Y de verdad que yo en estos días me había sentido así como extraño. A veces en mi matrimonio, la Titi me dice que parece que yo soy la mujer del matrimonio, porque soy más rollero que ella muchas veces. Pero, ¿sabe que el Señor me animaba en estos días? Me decía, me hacía entender, no es que me hablara, me encantaría que el Señor me hablara audiblemente, pero hablaba a mi corazón y me decía que esta es la forma de vivificarnos.
de hacernos entender su amor, sus promesas, que Él quiere que nuestra alma prospere, que todo lo que hagamos prospere. Y también entendí, hermano, de que muchas de las cosas que están aquí en esta tierra, obviamente, a veces son afanes, como dice Eclesiastés, que vanidad de vanidades son muchas de las cosas que vivimos en esta tierra, y nos afanamos y nos agobiamos y nos afligimos y nos echamos carga y nos echamos carga y nos echamos carga y nos olvidamos del Señor. Pero aquí está la palabra del Señor, palabra viva y eficaz, Hebreos 4:12. Y con esto terminamos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, ¿dónde está? Acá está. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Amén. Palabra viva y eficaz que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Y el Señor ahí discrimina qué es lo que hay en nuestro corazón. Algo bueno, algo malo. Qué grande es el Señor, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que nos permite estar acá, Señor. Quizá algunos cansados, Señor, algunos que no pudieron llegar, otros que no pudieron venir por diferentes situaciones. Pero te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, estar en tu casa es una bendición y poder compartir con nuestros hermanos, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a no rechazar esta palabra, Señor, sino que la podamos atesorar, que la podamos retener en nuestro corazón, como decía ahí tu palabra, como si fuera un tesoro, Señor, que está escondido ahí, que queremos ir a buscar, que anhelamos tenerlo, Señor, así que podamos hacerlo en nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice tu palabra y que se haga vida en nosotros y que no seamos solo oidores, sino que también hacedores, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.